Ok, tengo a Fiorella, Karina, Yuri y Linda. Lo voy a registrar. Ok, chicas, de las que están presentes, ¿saben qué compañeras estarían faltando? Que ustedes tengan entendido que van a continuar, pero que de pronto no están presentes. Miss, de primaria creo que falta Yoba. Giovanna. Ok. Yoba. Porque de primaria somos 3 nomás, Miss. Ok, Yuri, Linda y vale. Giovanna. Ok, son las que han quedado de primaria. Y de inicial está Fiorella y Karina. Ok, bueno, vamos a tener que reorganizarnos porque ahora son menos integrantes y se había dejado un trabajo de exposición, ¿correcto? Al inicio, la última semana de clases dejamos un trabajo de exposición, pero entiendo pues que ahora no están presentes las mismas integrantes. Voy a revisar. En el caso de Linda, Yuri y Giovanna, por ejemplo, ellas tenían un tema de investigación, un tema para exponer, y las tres continúan. Luego Karina y Fiorella tenían otro tema, me parece que ellas me han mandado su avance, me falta revisarlo, creo que Karina o Fiorella me lo mandaron. Eh, y ya los otros temas pues los vería yo, los expondría yo, pero vamos a continuar con los que ustedes tienen. En el grupo 4, que es Karina y Fiorella, que van a exponer lo que es antecedentes y bases teóricas. Y el grupo 5, que es Linda, Yuri y Giovanna, que continuarían con su tema de tipos y diseños de investigación. Los otros tres temas que tenían otros grupos ya los voy a hacer yo los voy a exponer para poder avanzar. ¿Cuál es el producto que tenemos que obtener al finalizar el ciclo? Al finalizar el ciclo tenemos que tener un ensayo de investigación con un título tentativo de una realidad problemática que hayamos observado. Nos vamos a describir la realidad problemática y vamos a considerar algunos antecedentes que soporten o le den sustento a esta realidad problemática. Mi primera pregunta sería si de las que están presentes están yendo a realizar sus prácticas. Yo, Ahí Miss, tengo estoy a Carmen. realizando, yo, Ok. Fiorella Fiorella. está realizando prácticas. ¿En qué nivel, Fiorella? Miss, Estoy en estimulación, Miss. Ok, estimulación. Ok. Creo que la mayoría les habían asignado estimulación, perdón. Miss, yo también lo que pasa es que tuve un problema que no podía hacer las prácticas, pero ya he podido conseguirlas. Hablé con Miss Gladys y con Miss Keila y bueno, ya voy a continuar porque yo también me voy a retirar por el tema de las prácticas, pero ya he podido, gracias a Dios, conseguirlas y voy a continuar. Ok, ok, Karina, Fiorella. Miss, yo también. Yuri dice no puede hablar porque su micro está fallando, Miss. Pero Ok, Yuri y yo también estamos haciendo las prácticas. también en cuna. No, Miss, nosotros en primaria, primer grado. Ok, ok. Y también tengo a Carmen Rosa, que se ha integrado ahorita. Carmen Rosa. Veo tu micro prendido, pero no te escucho. Ok, dime, Carmen Rosa.
Tu micro está desactivado. Veo la mano levantada, pero está desactivado el micro. Sigo sin escuchar. A mí sí se me escucha, ¿verdad? No sé si alguien escucha a su compañera, porque veo la mano levantada y el micro prendido, pero no la escucho. No se le escucha mucho a Carmen. Ok. Carmen, creo que es tu audio. Tal vez puedes volver a ingresar. Mientras tanto, María Elena, también estás continuando. Buenas noches, Miss. Sí, Buenas noches, María Elena. ¿También ya has visto dónde vas a hacer las prácticas? mi justo yo había escrito a la Miss Gladys porque no, o sea, mi tiempo no me da porque yo salgo tarde del trabajo. Y no, pero no consigo respuesta, no me ha respondido la Miss. Ya, ya. De todas formas, igual voy a hacer la consulta. María Elena, estábamos mencionando que los temas de exposición se mantienen con las personas pues que están quedando. En este caso, tú estabas haciendo el grupo con Julie, pero Julie al parecer ya no está. Tendrías que consultarle, si no tú tendrías que exponer igual el tema que se asignó, que es la justificación de la investigación. Si necesitas información o apoyo, me avisas para poder facilitarte material. ¿Está bien? Sí, Miss, gracias. Ok, volvió a ingresar Carmen Rosa. Ok, sigo sin poder escucharte, Carmen Rosa. Miss, disculpe, ¿me escucha? Ahora sí te escucho. Ya, Miss, disculpe, es que tenía que entrar del celular, pero no sé, espéreme un ratito. Ya, ahora sí. Ahora sí, no sé, como he visto, creo que, bueno, tenía un problema acá en la computadora. Miss, buenas noches. Justo es lo que estaba escuchando desde el inicio, que dijo de los grupos y todo eso. Yo era uno de los grupos donde iba a estar con Yaksuri, no me acuerdo quién es más, Yuli también creo que era, pero no sé si estoy en ese grupo, no sé cómo se va a hacer ahora, porque justo estaban diciendo las chicas cómo se va a hacer, pues no. Y después conforme a lo Ok, de... A ver, dígame. ¿tú estabas en el grupo 2 con Yaksuri, Juana y Noemí? Sí, 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 si es que no Porque me yo, equivoco, porque no me llegaron a decir, o sea, bueno, no llegué a escuchar en sí en que yo tenga entendido, estaba con Yaksuri, pero no sé quiénes más eran, porque no llegué a ingresar yo a esa clase por el motivo que le había presentado yo a Yaksuri, que estaba un poco mal. ok, porque yo te tenía registrada, no sé si había otra Carmen, pero te tenías registrada con Fiorella. Pero creo que ellas, a ver, voy a ver en la información que me han mandado. Yo mandé un trabajo a Fiorella, pero no me Sí, acuerdo si es de este grupo creo que es Claro, sí, mi. es de esto, Carmen, estás con sí, ellas. Carmen es de acá, está con nosotras. Ya ve, mis. Sí, sí, Es estás que con ellas, porque sí, porque yo Carmen, le pregúntanos a nosotros. sí, porque yo mandé un Claro, trabajo a Gina y a Fiorella y me imagino, bueno, tan volada ahorita que estoy con todo esto de los grupos que están que se van, diferentes chicas y todo eso. Ay, mi, esto es una bola confusiva. Mi, disculpe, ahora conforme a lo que dijo que si estábamos haciendo las prácticas, yo también estoy haciendo práctica en el nivel de cuna. ok. Sí, lo que pasa es que tiene que haber una congruencia entre la parte práctica y lo que es la investigación, ¿no? Se supone que ahora que ustedes van a
ir a este nivel o van a empezar a revisar también más información sobre este nivel, tenemos que identificar problemáticas relacionadas con el lugar con el que estamos haciendo prácticas, ¿correcto? Vamos a armar para ese trabajo, porque uno es el trabajo de exposición, que ya cada una tiene su grupo y su tema. Eso es exposición. Pero muy aparte, al culminar el ciclo, se les va a pedir un producto de investigación, que es un ensayo. En este ensayo vamos a describir una realidad problemática que hayamos observado en el lugar donde estamos realizando las prácticas. Entonces, es importante por eso que ustedes estén realizando las prácticas en el centro que han escogido o que les han asignado. Para este trabajo final nos vamos a dividir con las que están presentes en grupos de 2, ¿no? Veo 6 personas, entonces serían grupos de 2, ¿correcto? Si es que por A o B mis no sé con quién agruparme, prefiero hacerlo sola, no tengo ningún problema, pero les estoy dando la facilidad que también puedan ser grupos de 2. Y justo el día de hoy vamos a ver acerca de ese tema, de lo que es el planteamiento del problema o realidad problemática. Hasta aquí, ¿hay alguna duda sobre los trabajos? Ok, creo que no hay dudas, entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Se logra visualizar? Sí, Miss, sí se ve. Sí, Miss. Ok, bueno, vamos a revisar el día de hoy lo que es el planteamiento del problema, el problema de investigación. Pero antes vamos a revisar 2 productos que ustedes van a realizar más adelante. El primero es el proyecto de investigación. ¿Qué contiene un proyecto de investigación? A ver, vamos a ver aquí. Siento que se corta. Ok. El proyecto de investigación es la idea inicial del tema que yo quiero describir, que yo quiero realizar. ¿Correcto? Es la guía de planificación de lo que antecede a lo que es la tesis. ¿Cuáles son los componentes de un proyecto de investigación? Son componentes muy similares a los de la tesis, pero un poco más sintetizados. Por ejemplo, en un primer capítulo vamos a tener lo que es el problema de investigación, el planteamiento, la formulación, la justificación del estudio, los objetivos, las hipótesis y las limitaciones. En un segundo capítulo del proyecto vamos a tener lo que es el marco teórico, los antecedentes y las bases teóricas. El tercer capítulo se titula Metodología. Vamos a ver lo que es el tipo y diseño de investigación, la operacionalización de las variables, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, los procedimientos a seguir, el método de análisis de datos y los aspectos éticos. Y finalmente, el último capítulo del proyecto de investigación son los aspectos administrativos, los recursos y el presupuesto a utilizar, quién va a financiar mi proyecto, el cronograma de ejecución, etcétera. ¿No? Como ven, el proyecto es como la primera idea, lo que yo quiero vender para poder luego ejecutar una tesis, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes hacen un proyecto de tesis, generalmente en el cuarto, quinto, sexto ciclo, aprenden a realizar un proyecto de tesis. Y el proyecto es lo inicial, luego ese proyecto, si es aprobado, se puede convertir en una tesis. En mi proyecto yo explico, ¿no? ¿Qué es lo que quiero investigar? ¿Por qué lo quiero investigar? ¿Con quiénes lo voy a desarrollar? ¿En dónde lo voy a desarrollar? ¿Qué tipo y diseño de investigación voy a utilizar? ¿Cuánto me va a costar? ¿No? ¿Cuánto tiempo me va a tomar?
¿Quién va a financiar este proyecto? ¿Es autofinanciado? ¿Voy a contar con el apoyo de alguna entidad? Etcétera. Y una vez aprobado este proyecto, se suele convertir en una tesis. La tesis es la ejecución del proyecto, es el desarrollo. En el proyecto todo es informativo, se presenta el documento, pero en la tesis yo ya asisto a la institución educativa con la cual quiero trabajar y aplico instrumentos, aplico propuestas pedagógicas, etc. ¿Cuál es el esquema de la tesis? La tesis ya es un poco más amplia porque va a incluir lo que son los resultados y la aplicación. Bueno, tiene páginas introductorias como la carátula, la página del jurado, la dedicatoria, el agradecimiento, el índice, las tablas, las figuras, el resumen, la introducción, entre otros. Luego, en los capítulos, y aquí vamos a ver la similitud con el proyecto, ¿no? También la tesis tiene un primer capítulo que se titula Problema de investigación. Son los mismos puntos casi del proyecto. Eso quiere decir que de mi proyecto yo puedo trasladar este capítulo a mi tesis. También tiene el segundo capítulo de marco teórico, pero ya un poco más ampliado, ¿no? En el proyecto solo tenía antecedentes y bases teóricas, pero en la tesis ya tengo 2 puntos más, ¿no? Que son la definición de términos relativos al tema y el glosario de términos básicos. En el marco metodológico vamos a ver lo que es el enfoque de investigación, el tipo de estudio, el diseño, la población, los instrumentos, el plan de recolección de datos. Y esto es lo que ya cambia, ¿no? Anteriormente en el proyecto vimos que decía aspectos administrativos, en la tesis eso ya no se incluye, y lo que va en el cuarto capítulo es la presentación y análisis de resultados, ¿no? Se van a organizar los datos, se van a analizar, se van a discutir, se van a elaborar propuestas pedagógicas, se van a hacer conclusiones, recomendaciones y los distintos anexos. Ese es el esquema de tesis que se está utilizando hasta el momento. Digo hasta el momento porque actualmente se está pues viendo la posibilidad de poder mejorar esta estructura, pero es con lo que se ha venido trabajando. Hasta aquí, preguntas sobre el proyecto y la tesis. ¿Hay dudas respecto a esto? ¿Queda claro si se está escuchando lo que se está explicando? ¿Me confirman, por favor? Sí, Miss, sí lo escuchamos. Ok, ok. Bien, ahora, ya hemos visto las diferencias, vamos a centrarnos en el tema del día de hoy. Todo ensayo, toda tesis, toda monografía, todo proyecto tiene un título. Y es importante que este título tenga una serie de características, ¿no? El título va a ser la denominación o el nombre que se le va a dar al trabajo de investigación. Se va a caracterizar porque en el proceso de su formulación se parte inicialmente de un tema general y luego se va precisando y describiendo a lo largo del documento de investigación. ¿Cuáles son las características de un título? Es que va a resumir de manera concisa el aspecto fundamental de una investigación, debe darnos una visión general del tema. El título también debe expresarse con un lenguaje claro, sencillo y en frases cortas. No debe tener más de 20 palabras, por eso es que en su redacción se sugiere que se omitan los artículos, por ejemplo, o la palabra tesis de investigación de, eso ya no se incluye porque hay que tener en cuenta el número máximo de palabras. El título tampoco debe incluir caracteres desconocidos o abreviaturas, paréntesis, fórmulas u otros símbolos.
Se deben evitar frases al inicio como informe sobre la comprensión lectora, estudio sobre la comprensión lectora, investigación sobre la comprensión lectora, porque eso ya está implícito en el título, no es necesario agregarlo. Asimismo, el título va a incluir el lugar y el año donde se está realizando o donde se piensa realizar la investigación. Aquí tenemos un ejemplo, títeres y expresión oral, que son las variables. En los estudiantes de 5 años, que son la población, de la institución educativa inicial Virgen de Fátima, San Juan de Miraflores, ese es el lugar, 2022, el año. De esta misma forma, los grupos de 2 estudiantes van a formular sus títulos de investigación de acuerdo a la realidad problemática que están observando, ¿correcto? O que van a observar ahora en su lugar de prácticas. Por eso es importante la asistencia a este lugar. Y sé que es un lugar nuevo, de pronto una experiencia nueva, pero también pueden complementarlo con la lectura, ¿no? Buscar información. En el nivel de cuna o en el nivel de primaria, que escuché a otra compañera que está haciendo sus prácticas, ¿cuáles suelen ser las principales problemáticas que se están viendo en el presente año, ¿no? Luego de la pandemia, ¿qué problemáticas han aparecido? ¿Qué más? ¿Qué hay que tener en cuenta para poder realizar un proyecto, un ensayo, una tesis? El manual APA, que ya lo vimos también en alguna oportunidad. La revisión de bibliografía, es importante revisar distintas fuentes. Y la redacción, cuidar nuestra redacción, el uso de signos de puntuación, el uso de mayúsculas, minúsculas. Ahora, ¿qué es un problema de investigación? ¿Qué cree Fiorella que será un problema de investigación? Miss, ahora sí la escucho. A ver, Sí, te disculpe preguntaba Fiorella, no te preocupes, ¿qué crees tú que es un problema de investigación? es la problemática de, ay, ¿cómo le explico, Miss? Ay, Miss, se me fue la palabra. Espérame un rato. Espérate, es la problemática, no, ¿cómo se dice? Ay, ay, ay. Espérame, Miss, espérame, se me fue la palabra de los nervios. Ok, no te preocupes. ¿Qué crees que se describe cuando redactamos un problema de investigación? A ver, Miss, si no me equivoco, tal como yo lo he podido hacer, en el problema de investigación, es la, ay, ¿cómo se dice? Es la circunstancia, no es esto. Es la problemática de la problemática que se está dando. Ok, es una problemática que se da en una determinada realidad. Ok, ¿qué me puede decir Linda? Hola, Miss. Linda, ¿qué es para ti un problema de investigación? Es algo que no se sabe o se desconoce. Y por ejemplo, en nosotros, para hacer un proyecto tenemos que, ay, que investigar, ¿no? De acuerdo a la problemática Ok, que se encuentra, por ejemplo, en cada institución, en cada lugar que nosotros podemos encontrar. ok. Es la problemática que se observa entonces en un determinado lugar, en un determinado contexto, luego de una observación, ¿correcto?
Ok, vamos a Bien. continuar entonces, de acuerdo a las ideas que nos han aportado sus compañeras Fiorella y Linda. ¿Qué más nos dice sobre el problema de investigación? Un problema de investigación es aquel que surge a partir de una determinada necesidad y constituye una dificultad que no puede ser resuelta automáticamente con el conocimiento que posee el investigador. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo estoy en un aula de clases e identifico que en los estudiantes o en los estudiantes hay dificultades para resolver problemas relacionados con razonamiento verbal. He identificado esta problemática, he utilizado algunas estrategias y no he conseguido cambios. Entonces ya esto se convierte en un problema. Tengo que profundizar, explorar nuevas estrategias, plantearme nuevos objetivos para lograr que esta realidad mejore, ¿correcto? A lo largo de su desempeño docente, ustedes se van a topar con distintas problemáticas que pueden convertirse en temas de investigación. Problemáticas relacionadas con el aprendizaje, con los estudiantes, con la enseñanza, de pronto estrategias de enseñanza que se continúan empleando, pero que ya no tienen el mismo efecto. Van a darse cuenta también de problemáticas a nivel de la institución educativa o con la parte administrativa o directiva, etc. Y cada problemática observada es una oportunidad para hacer investigación. ¿Qué más nos dicen por aquí? ¿Cómo surge un problema de investigación? Un problema de investigación va a tener dos principales fuentes. Va a surgir a partir de la observación de hechos poco conocidos que van a despertar el interés científico, o va a surgir cuando un hecho conocido de una forma no se comporta del modo previsto teóricamente. Por ejemplo, en mi aula de clases yo utilizaba estrategias relacionadas con Montessori para poder trabajar con los niños, pero ya estas estrategias no me están funcionando. Tenían efecto, pero han dejado de tenerlo. Eso también es una problemática, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las características de la población? ¿De qué forma se está aplicando las estrategias o cuáles son los factores asociados para que esto no se comporte como habitualmente se comporta? ¿Qué más vemos aquí? ¿De dónde surge también un problema? Valles nos menciona que puede originarse por una laguna en nuestros conocimientos, vacíos en el conocimiento. ¿Qué era lo que pasó cuando inició la educación virtual aquí en nuestro país? Porque la educación virtual ya se venía utilizando en otros países, pero para nuestro contexto fue algo nuevo. Habían distintos vacíos en el conocimiento, ¿no? No se sabía cómo iban a utilizarse las distintas plataformas digitales, qué herramientas utilizar que hagan que el aprendizaje pues pueda captar la atención de los estudiantes y que sea beneficioso para ellos. También surge por una contradicción entre los datos obtenidos, ¿correcto? Voy a hallar que hay teorías que no dicen lo mismo, sino que se oponen. Y para poder determinar cuál de las teorías va más acorde a mi realidad, puedo ponerlas a prueba, puedo contrastarlas. La problemática también surge por la observación de un hecho novedoso. ¿Correcto? En un determinado contexto yo puedo observar alguna variable nueva y decidir investigarla. También surge por la casualidad, ¿no? Tengo la oportunidad de integrarme con distintas poblaciones de estudiantes y observo distintas problemáticas a raíz de mi conocimiento previo también sobre el área. También surge a partir de la discusión o crítica de teorías científicas. Correcto, ya hay teorías establecidas, la teoría de Montessori, de Piaget, de Skinner, de Vygotsky, etc. Entonces, pero esas teorías ya han transcurrido cierto periodo de tiempo, entonces también a veces hay autores que hacen críticas o discuten el efecto de estas teorías o hacen mejoras de pronto. Entonces, también eso es un tema de investigación. Otras fuentes de origen de problemas son la práctica diaria, nuestro día a día,
en su desempeño docente, en su día a día, ustedes van a poder identificar distintas problemáticas en su interacción con los estudiantes. También puede surgir del análisis teórico, ¿no? De la lectura. Yo reviso, comparo lo que estoy leyendo con lo que estoy vivenciando y a partir de esto puedo crear problemáticas. Por lo tanto, los problemas pueden originarse en la teoría, en la práctica o en ambas. Creo que ustedes me comentaron que el ciclo anterior estuvieron también viendo esa parte de la problemática. ¿Qué me puede compartir Carmen Rosa? Sí, el profesor nos preguntaba, pues, ¿no? ¿Qué problemática habíamos encontrado nosotros en el aula? Ok. En tu caso, por ejemplo, ¿qué experiencia tenías en ese momento y cuál fue la problemática que identificaste? Bueno, la problemática que yo identifiqué en mi, como decía el profesor, en mi especialidad, que era educación, pues, ¿no? Porque no podía ver algo psicológico yo. Vi Claro. problemas en matemática en el nivel inicial. Ok. Ok, problemas relacionados de pronto con las nociones matemáticas en los niños de nivel inicial. Ok. ¿Cuál fue la experiencia de Yuri? Yuri. Hola. Yuri, coméntame, el ciclo anterior, ¿qué tipo de problemáticas viste en tu contexto? En el ciclo anterior. Miss, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho, Yuri. En tu desempeño docente hasta el momento, ¿qué problemáticas has visto o que de pronto abordaste el ciclo anterior? Que me comentan que también trabajaron la parte de la problemática. Uy, creo que Yuri tiene problemas con el audio. Karina. Miss, lo que pasa es que yo todavía no hago las prácticas y yo no trabajo con niños de cuna inicial. Yo trabajo con otra clase de jóvenes. Ok, ¿con qué grupo trabajas? Con jóvenes con necesidades educativas especiales. Ok, trabajas con ¿Y qué problemáticas has observado en este contexto? ¿Podría ser de la estructura o podría ser de ellos? ¿Me está hablando usted? En los estudiantes de pronto. ¿Qué es lo que De- observas? Tal vez hay estrategias que funcionan, que no funcionan, hay alguna dificultad. lo que pasa es que tenemos nosotros un grupo muy grande y a veces hay que, como se dice, seleccionarlos bien, ¿no? A través de sus necesidades, ¿no? Y siempre todos los chicos son diferentes totalmente. Yo pienso que tendría que ser un trabajo casi personalizado con estos chicos, no en grupos. Yo sí estoy bien claro con ese tema porque no, yo creo que no resulta casi el grupo que tenemos no, no está resultando, a menos que hay un grupo muy pequeño que sí, que su nivel cognitivo sí les accede, pero hay otro grupo que no, debería ser más personalizado Ok, por su pero por necesidad. ejemplo, esa es una problemática, ¿no? No sé, la personalización en la enseñanza de niños o estudiantes con algún tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces también es una propuesta porque a través de la literatura tú podrías respaldarte mencionando de pronto en otros países o en otros contextos si utilizan una educación personalizada que tiene mayor efecto, que aquí no se ve porque los agrupan
sin tener en cuenta sus características, o son grupos muy grandes que impiden que el estudiante aprenda realmente de acuerdo a su necesidad. Ok, como vemos, cualquier tema que yo pueda observar, si es que lo analizo bien o lo complemento con la lectura, lo podemos convertir en investigación. Ahora van a entrar a un entorno nuevo que es el entorno de cuna, pero seguramente tal vez también van a observar algún tipo de dificultad en ese entorno. ¿Cuáles son las características del problema de investigación? El problema de investigación debe tener una solución y para ello se debe contar con elementos técnicos que nos permitan observarlo de forma confiable y además apoyarnos de teorías, ¿no? Es importante esto, el revisar bibliografía que nos respalde, que respalde las ideas que tenemos. El problema debe ser relevante. No sería un problema si es que no tuviera una importancia. ¿Correcto? Porque algo que representa un problema es algo que vemos que no tiene una solución inmediata, que se requiere analizar, que se requiere de pronto profundizar. Por eso es un problema. Y debe ser actual, ¿no? A veces cuando los estudiantes realizan sus trabajos de investigación, tocan variables que de pronto de momento ya no son tan llamativas, tan interesantes. Entonces, el problema debe ser actual. Debe ser novedoso y no debe contener información falsa. Ya hemos mencionado en algún momento la importancia hoy en día de las citas, ¿no? De poder respaldar lo que estamos redactando con autores y darles el crédito respectivo para no incurrir en plagio. A partir del problema se va a elaborar nuestro título, se va a plantear el problema y se va a formular la pregunta de investigación. Vamos a hablar sobre el primer punto, que es el planteamiento del problema. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento es cuando vamos a estructurar la idea de investigación a través de la redacción, ¿no? Vamos a describir en nuestra redacción cuál es la problemática que debemos abordar. El planteamiento es lo macro, lo grande, y la formulación o la pregunta es lo micro, ¿no? Lo pequeño. ¿Qué más tiene un planteamiento? Cuando ya tenemos nuestra idea de investigación, el investigador va a profundizar en el tema revisando literatura, libros, revistas, tesis, artículos, videos, y luego de esta revisión de la literatura va a ponerse a redactar el problema de investigación. Cuando se plantea el problema, tenemos que poner en evidencia que es un elemento desconocido que queremos indagar. Tiene que resaltarse esto en la redacción. El problema va a iniciar el proceso formal de investigación. Es el primer paso en la investigación, ¿correcto? Siendo la respuesta de este proceso complejo la parte de los resultados, ¿no? Sin problema no hay investigación, nos dice Alarcón. Los problemas van a plantearse en el marco de una ciencia, no se van a respaldar del método científico para poder realizarse. Me fui mucho. ¿De qué manera se redacta un planteamiento del problema? Vamos a iniciar desde lo general hacia lo más específico. A través de párrafos, no tan extensos ni tan pequeños. A veces he visto que ponen párrafos de 2 líneas, 3 líneas. Hay que tratar que tengan un mínimo de 4 líneas y no ser tan extensos tampoco. 10 líneas es demasiado. Debe existir una coherencia entre párrafo y párrafo. Mi planteamiento es como una historia que yo estoy contando, así que tiene que haber una secuencia. No es que en un párrafo hablo de A, en el otro de B, en el otro de C y todo lo junto. No, debe haber una secuencia. Esa es una manera o un ejemplo en el que puedo redactar mi problema y que ustedes tienen que tener en cuenta en su producto final. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a definir mi variable. Su compañera mencionaba las nociones matemáticas. Ok, entonces cuando yo redacte mi planteamiento, primero voy a definir mis variables de estudio. Es decir, voy a definir qué son las nociones matemáticas. En segundo lugar, voy a describir cómo se encuentra esta variable a nivel mundial, ¿no? Cómo se dan las nociones matemáticas en otros países.
¿Qué estrategias utilizan en otros países para poder estimular estas nociones matemáticas en inicial? ¿O cuáles son las dificultades que encuentran en la enseñanza de las nociones matemáticas en otros países de Latinoamérica, de Europa, de Asia, etcétera? Luego de describir a nivel mundial, que es lo más grande, lo general, como tercer paso voy a empezar a describir mi problemática a nivel nacional. Ya describí en otros países. ¿Qué pasa en mi país? ¿Cómo se dan las nociones matemáticas en el nivel inicial? ¿Cuáles son los aspectos a evaluar? ¿Cuáles son las estadísticas en torno al nivel que tienen los niños de aprendizaje en estas nociones? ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan? Etcétera. Y luego a nivel local, esto quiere decir a nivel de pronto del distrito, ¿no? Del distrito, porque no es lo mismo hablar del Perú con sus 3 regiones que hablar de pronto solo de Lima. Entonces, también ahí hay que tener en cuenta, no es lo mismo la enseñanza en las distintas regiones. Así que podemos describirlo también a nivel local. Como cuarto paso, se va a describir el problema en tu realidad, en el contexto donde lo has observado. He observado este problema en el colegio María Reyes. Ok, entonces tengo que describir cómo es que veo ese problema en ese colegio. Se observa que los estudiantes tienen dificultades en las nociones matemáticas, los materiales no son atractivos, no logran alcanzar las competencias requeridas relacionadas con esta habilidad, etc. Y finalmente voy a redactar cuáles son las causas, los efectos o los aportes de la investigación. Hasta aquí. Preguntas sobre esta secuencia. ¿Qué me dice María Elena? ¿Sí? María Elena, ¿se entendió esta secuencia? ¿Cómo tenemos que redactar el planteamiento de acuerdo a lo que he explicado? Y lo que estamos viendo en pantalla. ¿Qué es lo primero que tengo que redactar? Primero, como dices, la problemática, ¿no? Ver y Ok. ¿Qué más? Tengo que identificar una problemática. Ya leí sobre esa problemática, ahora voy a redactar mi planteamiento. ¿Cuál es el orden de redacción en el planteamiento? De acuerdo a lo que estamos viendo en la pantalla, ¿qué nos dice este orden, este embudo? Se llama método del embudo. ver cuál es el comportamiento, ¿no? Ok. A ver, ¿quién de las presentes me indica cómo es que redacto el planteamiento? ¿Qué tengo que tener en cuenta primero? Lo acabo de mencionar y lo están viendo en la pantalla. Miss, lo que tiene que tener primero en cuenta es la problemática, pues, ¿no? Ok, pero el definir la problemática es lo global, ¿no? Pero ¿cómo defino esa problemática? ¿Cómo redacto esta problemática? Investigando, Miss. Ok, investigando, ok. Sobre la realidad que nos presenten en el colegio, Miss. Ok, está bien, pero me refiero a cuando ustedes ya han observado la realidad, ya han leído, y hay un orden en la redacción. No es que, yo redacto como se me ocurre. Y el orden es lo que nos muestra este embudo. En un primer párrafo o en 2 párrafos, yo voy a definir mi variable. Quiero estudiar la comprensión lectora. Ok, en mi primer párrafo voy a definir qué es la comprensión lectora. En mi segundo párrafo voy a explicar cómo se da la comprensión lectora, que dice aquí, a nivel mundial, en otros países. Cómo se da esta problemática en otros países. En un tercer párrafo voy a describir mi realidad a nivel nacional y local.
a nivel nacional, ¿cómo se da la comprensión lectora en el Perú? Y a nivel local, ¿cómo se da la comprensión lectora en Lima? ¿No? Porque hay diferencias a veces. En un cuarto párrafo voy a describir cómo se da la problemática en el contexto en el que yo estoy desenvolviéndome, en el contexto del cual observé la problemática, en la institución educativa, ¿correcto? Y finalmente vamos a describir las causas, efectos y aportes de la investigación. Esta es la secuencia que tiene que tener mi planteamiento del problema, mi redacción, ¿no? Cuando yo les digo, ¿cómo redacto un planteamiento del problema? De esta forma, ¿no? Primero defino, luego hablo a nivel mundial, luego hablo a nivel local y nacional, luego hablo de la institución educativa y finalmente hablo de las causas, efectos y aportes de la investigación. Este es el orden que ustedes tienen que seguir. Se llama método del embudo, ¿correcto? ¿Queda clara esta información de cómo debo redactar el planteamiento? Sí, me queda claro. Sí, Ok, muy bien. Ok, entonces ya saben ustedes porque el trabajo que se va a presentar al final del ciclo tiene que ver con esto, ¿no? Con redactar un planteamiento, formular un problema, y esta es la secuencia que yo debo ver en la redacción, ¿no? Debo ver que en su primer párrafo se defina la variable, que en su segundo párrafo me hablen de otros países, que en su tercer párrafo me hablen del Perú, en el cuarto de Lima de pronto, en el párrafo que sigue me hablen de la institución y finalmente me hablen de los aportes de su investigación. ¿Para qué sirve su investigación? ¿Cómo se formula el problema? Hay una pregunta de investigación, ¿no? Ya hemos hablado del planteamiento, que es esta secuencia de redacción, que vamos a utilizar el método del embudo para poder hacerla, pero también hay una pregunta que va en signo de interrogación. La pregunta de investigación es definir el problema a través de una pregunta, ¿correcto? ¿Cómo es que se formula? Tiene que expresarse en forma interrogativa, se tienen que relacionar variables de pronto o describir variables. Es una fase importante en la investigación. Para yo poder formular una pregunta, debo tener una base teórica y debe contener las variables de estudio. Este es un ejemplo de formular un problema, ¿no? ¿Qué nivel de desarrollo del juego libre alcanzan los estudiantes de 5 años de la institución educativa Villa Solidaridad, Lince 2022? Aquí yo estoy armando un problema, una pregunta. Y también hay problemas específicos relacionados con las dimensiones de mi variable, como podemos ver aquí. Cuando yo voy a formular una pregunta, voy a utilizar, como ya hemos mencionado, conectores que son relevantes, ¿no? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es? ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora? ¿Cómo se relaciona la comprensión lectora de pronto con el rendimiento académico, etcétera? Y aquí vemos que en la estructura de un problema, al igual que en el título, hay componentes, ¿no? Hay una pregunta clave, hay la población, hay el lugar y hay el año. Los mismos componentes del título los tiene que tener la pregunta de investigación. La pregunta de investigación se debe adoptar en forma de interrogante, ser expresada en un lenguaje claro y preciso y expresar una relación entre variables. Tiene que ser original, significativa, pertinente y viable. Entonces, eso es lo que ustedes van a realizar al finalizar el ciclo. ¿Qué es lo que tenemos que tener para la próxima clase? Tenemos que tener nuestro título. ¿Qué título vamos a trabajar? ¿Cuál es el título que queremos desarrollar? Y a partir de ese título, una vez que yo lo apruebe, vamos a empezar a realizar el planteamiento del problema. Primero solo les pediría el título, eso lo voy a colocar en la plataforma,
Pero me lo pueden enviar antes para que vayan avanzando también lo que es el planteamiento. ¿Correcto? ¿Hay preguntas o dudas respecto a esto? Miss, una consulta. ¿Este trabajo que nos está Sí. mandando es personal o es grupal? En grupos de 2 lo pueden hacer. Si es que no saben con quién agruparse, lo pueden hacer individual, no hay problema. Ya, pero este es de acuerdo a lo que uno está haciendo ahorita su práctica, ¿verdad? Sí, no están compartiendo el lugar de prácticas o... No estamos compartiendo. Esa era mi pregunta. O sea, yo, como le comento, Miss, ahorita, yo recién he comenzado, habrá tenido 2 semanas y media, pero ¿qué es lo que pasa, Miss? Es que hay cositas que aún me falta más observar. Entonces, aún no encuentro totalmente detallado como puede ser un plan de investigación al 100%. No he completado todavía, Miss. Podría poner lo Ok. que puedo visualizar en el momento. Bueno, entiendo que para uno poder plantear un problema tiene que observar una realidad por un determinado periodo de tiempo y que de pronto el contexto de prácticas al que están asistiendo es nuevo. Eh, pero igual hay que tratar de formular problemas en base a lo poco que podamos observar desde ya. Si se agrupan de 2, pueden ambas compartir ideas y escoger una problemática, ¿no? De uno de los lugares de prácticas. Pero igual sí voy a corroborar que las 2 estén asistiendo en sus prácticas. Por ejemplo, Carmen está haciendo prácticas en inicial llamado Semillitas y Yuri está haciendo prácticas en, no sé, la institución Arcoíris. Ok. Ambas se juntan, se reúnen, plantean qué han visto en estos contextos hasta el momento y de acuerdo a esto seleccionan un tema de uno de los contextos, ¿no? Las 2 van a trabajar sobre eso, pero van a seleccionar uno de los contextos. Pero sí voy a corroborar que ambas estén asistiendo a sus prácticas en el lugar que les corresponde o que ustedes han elegido o les han asignado. ¿Está bien? Sí. Sí, Miss, sí, Ok. sí. Sí, A ver, Miss, Nadie. sí, escucho. ¿y me escucha? Sí, Lo que yo entendí es que si nos unimos de a 2, claro, cada uno hace sus prácticas, pero cogemos la problemática, ¿no? De una, ¿no? Algo así. claro, que les parezca más resaltante, exacto, que les parezca más resaltante, porque Y las dos, igual las 2 el- trabajan lo mismo, pero claro. igual la problemática sale de un contexto, pero ustedes la van a desarrollar leyendo, ¿no? Entonces no habría problema con eso. Ya, Miss, perfecto, gracias. Por ejemplo, ¿no? Las 2 estamos trabajando, las 2 hemos hecho grupo. Karina me dice, Miss, en mi contexto yo he observado dificultades a nivel sensorial y yo le digo, yo he observado dificultades de las nociones matemáticas. A ver, de los 2 temas, ¿cuál es más atractivo? Entonces, escogemos ese. O me pueden mandar los 2 temas y yo les digo cuál pueden trabajar. También podría ser eso, ¿no? Formulan 2 o 3 títulos tentativos y yo les indico cuál es más accesible de poder desarrollarse. El proyecto que nos está mandando Miss ahorita es mandarlo por plataforma, es el título, ¿no es cierto, Miss? Sí, solo el título. Yo voy a colocar en la plataforma la actividad y ahí va a decir, ¿no? Que ustedes en un Word me coloquen el título, en una carátula, pues suben una carátula, las integrantes y el título o títulos tentativos que tengan. Pero a la par que lo suben a la plataforma, igual les pido que me lo manden por el WhatsApp para poder responderles más rápido con cuál de los títulos quedarse o cómo mejorarlo y para que puedan empezar a buscar información. Ok, Porque lo Miss, que más demora es la búsqueda de información. Dime. exacto. Este trabajo, el tiempo de límite, ¿cuánto es, Miss? ¿Qué día es aprox Este para poder? trabajo, el título sí les pido que lo tengan hasta antes de nuestra próxima sesión. O sea, ese título tiene que estar definido hasta antes de nuestra próxima sesión. En el transcurso de lo que queda del ciclo, vamos a ir desarrollando esta problemática, ¿no? Yo les voy a ir pidiendo pequeños avances.
Pero lo que sí quiero es que hasta antes de nuestra próxima sesión, que es a ver, déjenme revisar aquí. Nuestra próxima sesión es el 22, ¿cierto? Hasta antes del 22, todos los grupos deben tener ya su título, ¿correcto? Y ese día yo les voy a mencionar qué es lo que sigue, ¿no? Porque el producto final del planteamiento es para el final del ciclo, pero hay que avanzar, ¿no? Ustedes saben que esto toma tiempo, porque hay que redactar, hay que buscar información. Ya hemos visto que hay que buscar información a nivel internacional y a nivel de nuestro país y a nivel de Lima y a nivel del contexto que estamos observando. O sea, no es que sea tan sencillo el realizarlo. No, no, no es fácil, Miss. Lo que vamos a hacer nosotros es un proyecto de investigación, título. ¿verdad, Miss? No, solamente vamos a hacer la parte del planteamiento del problema y la Ya, formulación, como un ensayo de investigación. No vamos a desarrollar el proyecto completo. Ya, Miss. Listo, listo. Gracias. Eso Ujú. sí, ya más tranquila. Ok, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok, creo que no hay preguntas. Ok, entonces quedamos así. Yo voy a colocar la tarea en la plataforma. La actividad es que ustedes puedan realizar el título tentativo o los títulos tentativos del proyecto que quieren realizar. La próxima clase ustedes me van a mencionar cuáles son los títulos que tienen pensados o si me los envían antes mejor, pero si no ese día también les voy a preguntar para ya determinar cuál va a ser el título sobre el que van a trabajar. De más está decirles que si plantean un título deben tener por lo menos una noción de por qué consideran que es un problema, ¿no? Porque les puedo preguntar, ¿y por qué quieren trabajar ese título o ese tema? Y tienen que saber cómo sustentarme eso, ¿correcto? Cómo explicarme que es una problemática que ustedes consideran que se debe desarrollar. Esa actividad sería hasta el 21 de junio, perdón, porque el 22 es nuestra siguiente clase. No hay más preguntas, chicas, dudas, ¿queda todo claro? Todo claro, Linda, Carmen, Yuri. Todo claro, Miss. Sí. Ok, Sí, ok, todo chicas, claro. entonces voy a subir el material a la plataforma y también la actividad. Igual me corroboran que todas tengan acceso una vez que suba el material, por favor. Por el grupo les estaré preguntando. ¿Está bien? Si hay alguna compañera más que va a continuar en el ciclo, que se comunique conmigo para considerarla, porque ahorita de momento estoy considerando, voy a tomar foto de las que están presentes para poder tener registrado la asistencia. Ok. Listo, chicas, muchas gracias por su participación. Tienen unos minutitos antes de su siguiente clase. Muchas gracias, cuídense mucho. Buenas noches, Miss. Gracias, buenas noches. Hasta luego, Miss. De igual manera. Una consulta, ¿nos quedamos en este link o vamos a otro link con la Miss Keila? ¿Saben, chicas? Porque creo que había otro link. ¿Alguien sabe? ¿No es el mismo, Fiore? Que yo sepa, Miss Keila dio otro. ¿te De acuerdas? primaria, el link de primaria. Ah, este es el link de primaria, entonces. Ah, su ahora. ¿Ven? Y a ustedes se van a otra sala. Ya ves. Uy, ¿y dónde está el otro link? ¿Y ahora quién nos manda el link? ¿No está Giovanna por ahí? Chicas, está por ahí Giovanna. ¿Le pueden preguntar, por favor, si tiene el link de inicial? Si nos podría mandar, por favor.
No se ha conectado Giovanna, Fiore. Voy a mandar el mensaje. Sí, 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 porque ya la Miss Kayla es bien puntual entrando a clase.
es. Aquí es el link de la Miss Petrolina. Fiorella ya mandó el link, entra ya.